A ver, empecemos con una pregunta que parece un acertijo. ¿Qué podrían tener en común los bloques de Lego y el que para muchos es el mayor invento del siglo XX? La respuesta, créanme, es mucho más sorprendente de lo que parece y transformó nuestro mundo por completo. Pensemos un momento en la genialidad de un simple bloque de Lego. Con solo 6 de estos ladrillitos de plástico se pueden hacer casi 1.000 millones de combinaciones. Son súper versátiles, se entrelazan perfectamente y su diseño, que no ha cambiado nada desde 1958, es la clave de todo. Y aquí está la respuesta: el contenedor de transporte. Igualito que el Lego, es simple, es versátil y se entrelaza, o bueno, más bien, se apila y se acopla a la perfección. Una simple caja de metal que funciona con la misma lógica que el juguete favorito del mundo. Y lo más curioso es que la persona detrás de esta idea no era un inventor de juguetes ni nada por el estilo, sino un empresario de transporte. Vamos a conocer la historia. Se llamaba Malcolm McLean y en 1956 ahí estaba él, viendo cómo una grúa cargaba 58 cajas de metal en un viejo barco petrolero, el Ideal X, en Nueva Jersey. Él sabía que eso no era solo una nueva forma de cargar un barco, era el mismísimo comienzo de una revolución. Pero la verdadera genialidad de McLean fue su visión. Se dio cuenta de que el negocio no eran los barcos, no. El negocio era mover la carga desde el que la produce hasta el que la consume. Y para que eso funcionara, todo, absolutamente todo el sistema, puertos, grúas, camiones, trenes, tenía que estar diseñado alrededor de esa caja. Pero claro, una idea es solo una idea hasta que demuestra su valor. Y el valor de esta idea fue algo francamente asombroso. Antes de McLean, cargar mercancía suelta en un barco era un proceso lentísimo y carísimo. En 1956, el costo de hacer eso era de $5.83 por tonelada. Quédense con ese número en la cabeza. Ahora, después de que el Ideal X llegara a su destino y se hicieran los cálculos, el costo de ese primer envío con los contenedores de McLean fue de menos de 16 centavos por tonelada. O sea, no era una mejora, era una transformación total. Sí, así como lo oyen. Un ahorro del 97%. Un triunfo extraordinario que no solo hizo todo más barato, sino que de hecho dio el pistoletazo de salida a la segunda gran era de la globalización. Este invento fue tan, pero tan impactante que nos permite dividir la historia reciente en dos épocas muy diferentes. Miren esta tabla. La primera era, la que fue impulsada por el vapor, movía bienes y personas. Pero nuestra era, la del contenedor, se ha enfocado muchísimo en mover bienes, servicios y capital. El movimiento de personas, como vamos a ver, se quedó muy atrás. Y es que, claro, el contenedor era el hardware, por así decirlo. Pero para que esta globalización realmente funcionara, el mundo necesitaba un software, un conjunto de reglas comunes para todos. Ese software fue, en gran parte, el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. La idea era bastante simple. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones se pondrían de acuerdo para bajar las barreras comerciales, como los impuestos de importación, para que la economía global estuviera más integrada y así hacer casi impensable otra gran guerra. Pero a medida que más y más países se unían y los temas se volvieron más y más complejos, estas negociaciones se hicieron eternas. La ronda de Ginebra duró 7 meses, la de Uruguay, 87, y la última, la famosa ronda de Doha que empezó en 2001, pues lleva más de 20 años y, seamos sinceros, es muy probable que nunca se cierre. Y toda esta hiperconexión global que fue impulsada por la caja de metal y estas nuevas reglas tuvo consecuencias profundas y, como suele pasar, contradictorias. El resultado fue literalmente una explosión del comercio mundial. Miren, entre 1950 y 2005, el volumen de exportaciones globales se multiplicó por más de 25. Esto creó las famosas cadenas de valor globales, donde las partes de un coche, por ejemplo, se fabrican en docenas de países antes de que se ensamble al final.
Y el resultado, pues, fue una historia con dos caras. Por un lado, hubo ganadores clarísimos. Miles de millones de personas en Asia salieron de la pobreza, algo sin precedentes. Pero también hubo perdedores, sobre todo en los países desarrollados, donde muchos trabajos de fábrica se fueron a otros países y la clase media se estancó. Y esta disrupción económica, como era de esperarse, alimentó directamente una reacción política muy fuerte. El resentimiento hacia el libre comercio y la inmigración empezó a crecer, y de ahí salieron lemas como «construyan el muro» o votos como el del Brexit. La globalización, en su propio éxito, creó su propia crisis. Lo que nos lleva, finalmente, a la gran paradoja de nuestro tiempo, y a una última pregunta para reflexionar. Aquí está la gran ironía de nuestra era. Los bienes, los servicios, el capital, todo eso se mueve por el mundo con una libertad casi total. Pero, ¿y las personas? Su movimiento está más restringido que nunca, y esa es una diferencia clave con la primera era de la globalización. ¿Y cuál es el costo de esto? Pues, según los economistas Michael Clemens y Lem Pritchett, las restricciones a la migración le cuestan a la economía mundial billones, sí, con B, de dólares cada año. O sea, estamos perdiendo una cantidad de riqueza potencial enorme, mucho mayor que la de cualquier barrera comercial que todavía exista. Así que terminamos con esta idea. Si una simple caja de metal pudo revolucionar el movimiento de las cosas y con eso desató una prosperidad nunca antes vista, pero también generó nuevas tensiones, ¿qué podría ser por el mundo una revolución en el movimiento de las personas? La pregunta queda abierta.